Muy buenas tardes, aquí les vengo a mostrar cómo funciona nuestro circuito serial y paralelo. Bueno, vamos a empezar con el serial. Sería el circuito serial, los componentes se conectan uno después del otro, formando una sola ruta para la corriente. Mi análisis fue la corriente que fluye a través de cada resistencia es la misma, a 200 miliamperios. El voltaje total se divide entre las resistencias según su valor. En el segundo, el paralelo es un circuito paralelo que los componentes se conectan entre sí, formando múltiples rutas para la corriente. El análisis que vimos fue que el voltaje en cada rama del circuito es el mismo a 12 volts. La corriente total se divide entre las ramas según la resistencia de cada una. Aquí tenemos el pequeño ejemplo, le damos clic en play y empieza a fluir la energía. Ahora les mostraremos los circuitos mixtos. Podemos ver aquí que los circuitos mixtos que tratamos de replicar cuentan con una fuente de voltaje de 12 voltios en ambos casos, una resistencia que se repite en ambos casos de 8.4 ohms. En el primer caso tenemos dos resistencias paralelas, las cuales su corriente se bifurca, creando estas dos dichas divisiones. Y en el segundo caso tenemos solamente una resistencia, pero la cual es equivalente, donde antes se ve que era era de una resistencia paralela, de una resistencia en serie, y termina siendo una resistencia equivalente. Por eso el R2 de 3, la cual equivale a 3.6 ohms. Aparte de las fuentes de voltaje y resistencias, tenemos los componentes como voltímetros y amperímetros, los cuales nos ayudan en este circuito para medir las magnitudes, como vienen siendo los voltajes y los amperajes de dichos circuitos, de nuestros circuitos mixtos. Por ejemplo, podemos ver que los voltímetros están de forma externa hacia nuestro circuito. Los corremos un poco, podemos ver que no está pasando corriente en esos voltímetros. ¿Por qué? Porque estos dichos voltímetros solamente sirven para calcular el voltaje de nuestras resistencias, los cuales significa que es de 8.4. Mientras que los amperímetros, estos sí están dentro del circuito, y esto nos permite calcular o medir de forma automática, porque pueden ver que no tienen nada configurado. Dichos amperímetros nos sirven para medir de forma automática los amperajes de nuestro circuito, cuánta corriente es la que pasa en cada una de las corrientes que tenemos en nuestro circuito. En esos casos tenemos que la corriente de aquí es de 599 miliamperios, básicamente los 600 miliamperios que nos indica acá. Y acá tenemos los 399.96 miliamperios, que vienen siendo básicamente los 400 miliamperios. Y lo mismo aplica para los demás. Para el segundo caso tenemos un amperio. Y aquí, por ejemplo, este voltímetro nos está calculando del punto A hasta el punto B. Aquí sí le pusimos un nombre, voltaje AB, el cual está calculando que entre el punto A y el punto B hay una corriente, hay un voltaje de 3.60 voltios, tal como nos lo indica el ejercicio del cual estamos simulando y replicando. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.